El señor Vital Tamá Bená, que me acompaña en la mesa, realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. A continuación, en Francia, se doctoró en Literatura y Civilizaciones Españolas en la Universidad de Perpignan. Es presidente de la Asociación Africana de Hispanistas desde su creación en 1984. En su carrera de docencia del español ejerció como profesor y formador de profesores durante muchas décadas en las universidades de Yaoundé y Douala, en Camerún. Dirigió durante 10 años el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Douala, en Camerún, y sigue colaborando con la de Yaoundé, al mismo tiempo que desempeñaba el cargo de Inspector Nacional del Español en el Ministerio de Educación Nacional de Camerún. Ha realizado importantes investigaciones sobre el español en África, entre las que destaca la situación de la enseñanza de español en África subsahariana, el peso de la lengua española en el mundo y la enseñanza del español en África. Además, ha publicado 2 colecciones de manuales para la enseñanza del español para institutos y colegios. Colección hispanoafricana de 2 tomos y El español en África, también de 2 tomos. Así que, sin nada más, doy la palabra al profesor Vital Tamá y con su permiso yo me voy a sentar. Sí, gracias. Buenos días a todos. Creo que lo hemos rectificado porque ponen ahí Universidad de Yaoundé en lugar de Universidad de Douala. Sí, sí, por último, nada más. Queremos empezar expresando nuestros reconocimientos al Instituto Cervantes, al gobierno de Canarias y Casa África por habernos invitado a ese encuentro de hispanistas africanos en un momento importante de su evolución. Eh, Voy a disculparme porque tendré que presentarles un texto un poco entrecortado por haber recibido esta mañana el programa académico y claro, en mi intervención anterior hay varios temas incluidos, pero a la verdad, como otros colegas deben intervenir en esos temas, hemos pensado suprimir ciertos puntos evocados en nuestra ponencia para evitar encabalgamientos y otras cosas así. Y además, lo que se ha dicho desde que hemos iniciado ese congreso, insistiré en ciertos aspectos. Por ejemplo, la introducción de la lengua española en el continente africano, África subsahariana. Luego pasaré a los profesores, los que se dedican a la enseñanza del español. Y la caracterización del español en África subsahariana, porque ese español no se presenta de la misma manera por todos los países africanos. Y por último, haremos algunas sugerencias después de hablar del dinamismo del
del hispanismo africano que existe de verdad. Con lo cual, claro, le he dicho que tuvimos que tachar ciertas partes de esa ponencia porque ya otros colegas participarán, podrán explicar esos aspectos. Se puede considerar a España como uno de los primeros protagonistas del encuentro entre el África subsahariana y Europa, porque el tema que viene hoy es el español en África, y abajo bueno, volveremos. La preocupación que tiene España para el África subsahariana. Y decimos que España puede considerarse como uno de los primeros protagonistas del encuentro entre África subsahariana y Europa. Entre las primeras incursiones, en marzo de 1591, un ejército compuesto de arcabuceros andalusíes y europeos renegados conquistó Tombuctú con el objetivo de crear a orillas del río Níger un nuevo al-Andalus. Y la lengua impuesta en esa época, que era la lengua de los invasores, era la lengua española, porque el jefe Diego de Guevara era almeriense. Fue una ocasión para introducir la lengua española en el África subsahariana. Los descendientes de aquellos andalusíes, llamados hoy Arma, en la República actual de Malí, conservaron algunas huellas del español hablado por sus ancestros. Después de ese primer intento, hubo otro para introducir la lengua española en África subsahariana. Entre 1580 y 1640, momento que se llama la Unión Ibérica, Portugal y España, los misioneros españoles mandados al Reino del Congo fundaron en materia de educación el Colegio San Salvador, en que se enseñaba el español y el portugués. En el mismo sentido, el padre George Gell, capuchino flamenco, será el autor de un diccionario Kikongo latín-español para facilitar la evangelización de los fieles negroafricanos. Es el segundo intento. En suma, hubo periodos de intensas relaciones entre España y el África subsahariana, y otros hasta el estanque de estas relaciones. Se debe reconocer que tales situaciones tuvieron un impacto negativo en la evolución de la lengua española en África subsahariana. Pasamos luego al siglo XX, con la introducción de las lenguas extranjeras en África subsahariana. En la época de la proclamación de las independencias africanas, las discusiones sobre los sistemas educativos que se había de adoptar en los futuros estados animaron de manera permanente los círculos políticos del continente. Para la enseñanza-aprendizaje de los idiomas europeos en las escuelas africanas, la cuestión tropezaba con el clima de suspición
que reinaba entre los colonizados de ayer y los idiomas de los colonizadores. Dos corrientes ideológicas animaban los círculos africanos, la negritud y el panafricanismo. Cada una adoptaba una postura distinta en cuanto a la permanencia de las lenguas europeas en los sistemas educativos africanos. Al fin y al cabo, para evitar el aislamiento del continente en las escenas internacionales, algunas jóvenes naciones africanas dejaron la posibilidad a los estudiantes optar para un aprendizaje de una o dos lenguas extranjeras. Así se puede deducir que en África subsahariana el hispanismo naciente del siglo XX no será una masa uniforme ni homogénea. Con mucho entusiasmo se empezó a hablar en la segunda mitad del siglo XX de la lengua española en África subsahariana y también de un hispanismo africano. A este respecto intentaremos examinar más de cerca lo que podríamos llamar el hispanismo africano y luego afirmar si existe o no en el continente. Muchas veces cuando se habla de la lengua española, solemos leer y oír que es una lengua que se usa en España y en Hispanoamérica, lengua muy extendida y hablada por más de 400 millones en las 5 partes del planeta. Pero en lo que se refiere al continente africano en general y África subsahariana en particular, ¿cuál es la situación de la lengua española? Para responder a esta pregunta, queremos señalar que tuvimos la ocasión de presentar ya una comunicación análoga para responder a la pregunta si el hispanismo africano, el español en África. Tuvimos ya la ocasión de presentar una comunicación análoga en el primer Congreso Internacional sobre la enseñanza del español, organizado en Madrid por el Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas en 1992, con un título Situación de la enseñanza del español en África subsahariana, que se publicó en la colección Biblioteca Pedagógica en Madrid en 1995. A este coloquio siguió otro en 1998 para celebrar el 5º centenario de la fundación de Melilla. Fue una vez más la ocasión de abordar el tema del hispanismo africano con el título Las orientaciones actuales de la enseñanza del español en el África subsahariana, que se publicó en el Ministerio de Educación y Cultura de Melilla en 1998. Y últimamente en Abidjan, Costa de Marfil, en el primer Congreso de Hispanistas Africanas, celebrado los 20 y 30 de abril de 2014, presentamos la comunicación Orígenes, Consolidación y Retos del Hispanismo Africano. Para evitar repeticiones, a continuación, no volveremos a detallar de nuevo
hoy ciertos aspectos inherentes a la lengua española en el espacio subsahariano de África. Nos detendremos sobre ciertos aspectos. La lengua española no se difundió en la zona africana al sur de Sahara después de la conquista de las Islas Canarias, donde nos encontramos hoy, a principios del siglo XV, como parecía lógico con la cercanía de los territorios africanos. En breve, recordemos que la península ibérica se encuentra casi unida geográficamente al continente africano, pero esta presencia física de España en África no provocó a lo largo de la historia sólidas relaciones económicas ni culturales para introducir la lengua española. El vacío observado va a rellenarse de manera rápida a partir de la segunda mitad del siglo XX, por varios motivos políticos. Precisamente en aquella época, entre 1950 y 1960, la colonización europea en África impulsó la formación educativa en sus colonias respectivas para el ingreso a la administración colonial de funcionarios capaces de asumir responsabilidades después de las independencias. Los sistemas de estudios impuestos a aquellas colonias africanas eran idénticos a los que se aplicaban en el Occidente, con la obligación de aprender al menos 2 lenguas extranjeras. Así fue como se introdujo en general el idioma español en África subsahariana, con el estatuto de segunda lengua de aprendizaje escolar. Las independencias políticas proclamadas a partir de 1960 reafirmaron en muchos países aquellas orientaciones educativas de la época colonial. Sin medios económicos apropiados y sin apoyo de los países hispanohablantes, la introducción de la lengua española fue apremiante. Del exterior, ningún apoyo recibían los jóvenes estados africanos para asentar la política lingüística programada. Sin embargo, para la enseñanza del idioma alemán como lengua 2, las ayudas financieras de Berlín eran frecuentes y suficientes para incrementar el estudio del alemán. Pero en aquella época, la política cultural española en África, en materia de la enseñanza de lenguas, iba dirigida exclusivamente a los países árabes. Y antes de lanzar de manera dinámica la difusión de la lengua española en el continente, los reyes de España visitaron oficialmente entre 1979 y 1981 casi todas las naciones de África subsahariana. Algunos años después se firmaron acuerdos y convenios culturales entre España y países africanos. Fruto de ello fue la organización del primer Congrès Hispano-Africain de Culture, celebrado en Bata en marzo de 1983. Durante el Congreso, que reunió a los españoles y delegados africanos encargados de los asuntos culturales en países de África subsahariana, se examinaron las vías posibles de un acercamiento entre la cultura hispánica y la negroafricana. 2 términos circularon
durante los debates, uno nuevo, que es el hispanismo africano, y otro viejo, el africanismo español. Se puede considerar el africanismo español como un movimiento de ideas nacido de España a finales del siglo XX, como ya lo decían antes. España ha tenido siempre esa preocupación por esa parte de África, el África subsahariana. En el siglo XIX, para los africanistas españoles, España tiene misiones en África que debe cumplir. Y el hispanismo africano se definía durante esos debates como un concepto postcolonial y se consideraba como hispanista africano cualquier africano que día tras día escribe, investiga o difunde la lengua, literatura y civilización españolas e hispanoamericanas, etc. Después del encuentro hispano-africano de cultura de Bata, los congresos y coloquios se organizaron de manera incesante, suspiciados por las entidades gubernativas españolas. Y en 1985 en Malabo se celebró el primer coloquio de hispanistas africanos y se creó una asociación africana de hispanistas. Podemos decir que a partir de esa época ya, después de los viajes de los reyes y los convenios firmados, ya es la tercera fase es el despegue del hispanismo en África subsahariana. Y la organización del trabajo, hemos dicho que era apremiante. La organización del trabajo, hay unos actores principales que son los profesores del español que deben enseñar. Hacía falta apoyarse en ellos. Después de la introducción de la lengua española por los colonialistas, los africanos que habían estudiado localmente el idioma español se encargaron de la enseñanza de la lengua para evitar que la insuficiencia del profesorado no provoque un estancamiento de la difusión del idioma. Los países africanos tuvieron que recurrir entre 1960 y 1980 a profesores de lengua española de nacionalidades europeas y americanas. El hispanismo africano les debe mucho. A partir de esa época, el número de alumnos de español iba creciendo, podemos decir, iba doblando. La labor de formación y perfeccionamiento del profesorado africano fue una preocupación constante desde las independencias. En la enseñanza superior se crearon escuelas normales con principal misión la de formar y reciclar a los profesores.
No podemos callar aquí las intervenciones decisivas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, a partir de los acuerdos culturales firmados anteriormente. Los profesores de español participan en España con frecuencia en los cursillos sobre didáctica del español, la lengua y cultura españolas. Al nivel de los países africanos, los responsables educativos ministeriales programaban seminarios de reciclaje del profesorado, animados por la UNED y otras entidades universitarias españolas. Lingüistas y filólogos españoles de talla como Antonio Quilis, Germán de Granda, Francisco Marcos Marín, José Romera Castillo, etc., animaron frecuentemente aquellos seminarios por las tierras africanas. Sin lugar a dudas, estas intervenciones académicas de eminentes catedráticos españoles daban crédito a la calidad del hispanismo africano. A partir de los años 80, el hispanismo africano había experimentado un desarrollo rápido, sin duda con las aplicaciones de los acuerdos culturales. Eso permitió la concretización de varios proyectos en el marco de la enseñanza del español. Por ejemplo, entre los proyectos hubo la concesión de becas a los universitarios deseosos de proseguir estudios doctorales en España. La realización de este proyecto permite hoy a los departamentos de español cubrir las necesidades a nivel del profesorado de la enseñanza superior en Camerún, Costa de Marfil, Senegal. Otro proyecto que se realizó en la época, la distribución del libro español para crear fondos bibliográficos en los departamentos de español. Otro proyecto que se realizó, creación de los centros culturales españoles que debían ofrecer al público informaciones sobre España y servir además a la difusión del español. Y pasamos a la caracterización general del español africano. La distribución de las zonas del hispanismo africano pueden presentarse así, más o menos. La zona francófona reúne a los países que formaban las antiguas colonias del África Occidental Francesa, AOF, y del África Ecuatorial Francesa, AEF. Francia impuso un sistema educativo similar a la metrópoli y como lo explica Olegario Negrín en un artículo, La educación en África subsahariana, de la enseñanza tradicional a la modernización educativa. Un sistema entendido como el sistema de hacer de los africanos seres culturalmente franceses, es la cita.
Por ello, la difusión de la cultura y civilización española se intensificaron en aquellas zonas de la AOF y AF. Como zona de intensas actividades hispánicas, pueden citarse los países Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Senegal. La zona anglófona. Claro, no puedo desarrollarlo, puesto que algún colega tendrá que presentar ese tema. Por eso hay un salto. En la zona anglófona, en las áreas de las antiguas colonias británicas, el sistema educativo aplicado a los indígenas fue distinto del de los franceses. En el ámbito educativo se partía de postulados no asimilacionistas. La tendencia era que los contenidos tuviesen que ver con lo africano, con el objetivo de que no se desarraigasen de su medio de cultura. Así habrá en esa zona de países ex colonias de Gran Bretaña la presencia del hispanismo africano. No podemos decir que es casi nula, pero digamos de poco interés. Y tomamos el ejemplo de los dos grandes países del continente, Nigeria y Sudáfrica. En los dos países el español, poco interés tiene el español. Sudáfrica, con los 50 millones de habitantes, puede presentar alrededor de 3.500 estudiantes. En Nigeria, 165 estudiantes en las universidades. Así habrá un grupo de países africanos anglófonos que tienen esa situación en cuanto al hispanismo. El tercer grupo es el grupo de países que el español no se enseña, pero hay la presencia del hispanismo. Presencia del español a través de la cultura popular. Es decir, bueno, a partir de algunos elementos culturales y otros acontecimientos históricos, 3 países del África Central y Austral conocieron la lengua y cultura españolas hace siglos. Del grupo citaremos a la República Democrática del Congo, Angola y Mozambique. En Angola el español no se enseña como asignatura educativa en ninguna institución. Pero por tener acuerdos firmados con Cuba, los angoleños, más de 13.000 o 4.000, se fueron a Cuba y volvieron a Angola y claro, se habían hispanizado. Presencia
habrá pues una presencia del hispanismo. El caso también de Mozambique. El español no es una asignatura curricular en el país, pero los cubanos también intervinieron allí para formar alumnos y empleados. Y luego, por último, la República Democrática del Congo, que conoció antes la presencia de españoles en el siglo XVII. Las huellas de ese tipo de lenguaje siguieron vivas en la cultura popular, sobre todo en la música. Y también los misioneros introdujeron el español a finales del siglo XX. Precisamente los padres blancos. Y el último grupo, el grupo cuarto, son los países ex colonias belgas. Aquí también hablaremos de poco interés del español. Burundi. Aunque el sistema educativo es francés, no se enseña la lengua española en los colegios. Ruanda, el español no forma parte del currículo educativo. Cabo Verde, la presencia e importancia de la lengua española son casi nulas. También. Esto en cuanto a las zonas de español, la distribución del español en el África subsahariana, que consideramos 4 grupos. Decimos que el español existe, otros colegas tendrán la oportunidad de comunicar las cifras, pero existe el hispanismo africano. Esa tercera introducción del español en África. El hispanismo africano existe y vamos a evocar el dinamismo de ese español. Por ejemplo, las asociaciones de profesores de español. Las primeras asociaciones de profesores de español se fundaron hacia la década de los años 80 y se organizaban territorialmente. Buscaban todos los mismos objetivos. Primero, servir de portavoz del profesorado ante las instituciones relacionadas con la enseñanza del español. Segundo, fomentar la investigación y los intercambios de experiencias didácticas en el ámbito de la enseñanza de la lengua y literatura españolas. Tercero, contribuir al perfeccionamiento científico de sus miembros. Pero la falta de apoyo económico a estas asociaciones y el total aislamiento de su funcionamiento no permitieron alcanzar los objetivos arriba enumerados. Segundo,
las investigaciones científicas. Los trabajos universitarios realizados al nivel de los departamentos de español africanos se orientan hacia temas literarios y lingüísticos. En lo que se refiere a los hispanistas africanos que prosiguieron los estudios superiores en Europa en general y en España en particular, la mayor parte de ellos aprovechó la oportunidad hasta llegar a los títulos de doctores en varios sectores: filología, lingüística, medicina, farmacia, etc. En literatura y lingüística hispánicas, muchos estudiantes africanos que se habían doctorado animan actualmente los departamentos de español en África subsahariana. Otros se establecieron en Europa o América, donde trabajan en varias instituciones universitarias. Tercero, hablando de ese dinamismo del hispanismo africano, vamos a evocar el caso de los hispanistas africanos que escriben, los poetas hispano-africanos. Ciertas antologías literarias señalan hoy día la existencia de una literatura hispano-africana. Se entendía anteriormente con aquellos términos el conjunto de textos literarios escritos por nativos de Guinea Ecuatorial o de Marruecos. A partir de los años 80, una literatura hispanoafricana ya no se reduce únicamente a obras de escritores de los países que acabamos de mencionar. Tras haber aprendido el idioma español en los grados medio y superior, los estudiantes de ayer, originarios de las excolonias francesas, belgas e inglesas, han cogido la pluma para expresarse en español y no en aquellos idiomas oficiales por los cuales sus pueblos respectivos comunican. Y uno de esos poetas es escritor e hispanista, es centroafricano, Bego Bololi Bedima. Esas lenguas, voy a citar, esas lenguas, es decir, el francés y el inglés, no fueron libremente escogidas, sino impuestas durante siglos de opresión por los más fuertes. Pero hay una consideración histórica y psicológica. Cuando escribo en francés, me siento constreñido. Cuando escribo en español, me siento libre. Aquí termina la cita. La aparición de una literatura hispanoafricana con escritores africanos francófonos o anglófonos responde a una preocupación constante en la enseñanza de una lengua extranjera. Es una cita: el alumno ha de ser capaz al final del proceso de enseñanza de valorar la visión del mundo de la nueva cultura, no solo desde la suya propia, sino también desde la nueva adquirida. Los escritores hispanoafricanos intentan dar respuesta a una preocupación incesante de los intelectuales africanos: la interculturalidad.
A su manera, otra escritora, Celina Mañeche, lo entiende así. Voy a citar: al escribir en español, quisiera ayudar a mi hermano español a conocerme para una mejor convivencia, porque la literatura es una mano tendida al otro. Aquí acaba. Aquí termina la cita. Quedamos convencidos de que las obras literarias hispanoafricanas sabrán interpretar la realidad social negroafricana. Ahora les proponemos algunas sugerencias. En primer lugar, las formas de asesoramiento. A la hora de hacer un balance, hace falta preguntarse: ¿el hispanismo africano avanza o retrocede? La presencia efectiva de la enseñanza del español por todo el continente en las manifestaciones culturales que se desarrollan permiten responder positivamente a estas interrogaciones. Sin embargo, para evitar de hacer marcha atrás, se debe mejorar las formas y maneras de nuestras intervenciones pedagógicas, políticas y culturales. Otra sugerencia: el primer Congreso Hispanoafricano de Cultura. Tenemos que precisar que el Congreso, la lengua era las lenguas, el francés y el inglés. El primer Congreso Hispanoafricano de Cultura celebrado reunió a los expertos africanos y españoles en el marco de las actividades culturales. Una de las principales resoluciones del encuentro insiste sobre la difusión de la cultura hispánica, la cual debería esforzarse para transmitir una imagen no estereotipada del continente africano. Se trataría así de una integración cultural tan deseada por la élite postcolonial africana. Voy corriendo como falta poco. Otra sugerencia: en las intervenciones culturales de los organismos estatales españoles se debe pensar en las condecoraciones de algunos profesores y artistas que lo merecen a partir de ciertos criterios y convocar regularmente concursos literarios para estudiantes. El día 28 de noviembre cada año es declarado Jornada Internacional para Profesores de Francés. Si es posible llegar a una jornada también del profesor de español. Y por último, la coordinación. Hemos observado una falta de los distintos organismos nacionales, tanto africanos como españoles, a la hora de implementar las distintas resoluciones dictadas en los congresos, seminarios y coloquios. Las instituciones africanas afectadas a la difusión del español y los organismos españoles encargados de la misma labor deberían llegar a más conexiones directas.
creemos que todas aquellas faltas podrán solucionarse con la centralización en las Palmas de Gran Canarias de todo lo relativo al hispanismo del África subsahariana. Y concluimos diciendo que el mundo africano manifiesta gran interés por el español, pero se debe evitar ciertos factores susceptibles de frenar otra vez, impidiendo que las perspectivas del futuro no correspondan a nuestros proyectos culturales comunes. A este nivel, la falta de financiación, de coordinación y de una política cultural agresiva pueden constituirse en obstáculos para la realización de los distintos programas de difusión del español en África subsahariana. El anclaje del hispanismo africano en el gran puerto de Las Palmas de Gran Canaria puede constituir de por sí una apuesta y un signo de buen agüero para el futuro. Muchas gracias. Por perdón por la voz y el documento que... Si uno mira el primer estudio demolingüístico en la región, lo firma el profesor Tamalbena. Los primeros materiales adaptados a los contextos socioculturales africanos lo firma el profesor Tamalbena. El asociacionismo hispanista en la región lo origina y lo funda el profesor Tamalbena. Es muy complicado encontrarse un ámbito del español en África subsahariana en el que él no haya iniciado y contribuido significativamente. Lo primero es un reconocimiento a esa labor. Y lo segundo es su última parte de la intervención. Desde hace años, en los artículos en los que yo he ido leyendo y siguiendo, usted insiste en que, a diferencia de lo que sucede con otras lenguas, con otros institutos culturales, con la planificación lingüística del español, en su intervención en África subsahariana, sigue estando a la espera de una articulación y de una coordinación. Eso es algo que se lee en sus textos del año 93, que se sigue en cada congreso. Usted sigue... En su opinión, ¿ha habido alguna evolución en esa posible estructuración de las intervenciones del español en África subsahariana? Muchas gracias. Gracias. Sí, en lo que se refiere a la primera parte sobre el profesor, sí, no fue un olvido. Claro que dije etcétera, porque son, digo etcétera. A partir de los 80, muchos españoles, los académicos, intervienen. Sí, no nos limitamos a eso. Sí, todo fue, nos conocemos, es un amigo, fue un amigo. Sí, no fue un olvido, digo, etcétera, etcétera. Durante 5 años intervienen las instituciones españolas, la UNED, la Autónoma, y intervinieron para ese nuevo despegue. La segunda parte de su pregunta relativa a conexiones, a las conexiones. Sí que haya más conexiones. Digo, sí podemos llegar a algo, a un grado, digamos, definitivo. Puesto que, bueno, antes me dijeron que habrá el Cervantes, que existe. El Cervantes ya existe. Pero me acuerdo, lo había evocado aquí, que en las intervenciones españolas antes, bueno, las intervenciones iban por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, que todo lo relativo a la enseñanza del español en los países árabes, las becas y todo las bibliotecas, pues era el centro, el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, porque hay solo uno. Y
Claro, la organización, eso depende de los estados, son cuestiones a veces políticas. Por haber realizado en la época así, yo pensaba que podríamos llegar a un instituto hispano-africano de cultura, y basta. Eso, a partir de ahí, los trámites de esto se pasan por ahí y se sabe claramente que eso, tal documento podemos referirnos a tal. El aislamiento que evoco aquí, porque no se sabe, por ejemplo, no sé, muchos hispanistas no saben, estudiantes, a dónde dirigir las correspondencias relativas a tal, a las investigaciones bueno, no sé, como no hay tiempo, a mi amigo no está satisfecho, lo entiende más o menos. Podemos continuar. No se trata de imitar, pues, bueno, sobre todo no imitar. Sí cree que a partir de las instituciones actuales, eso, la coordinación existe, bueno, mejor. Habrá que reforzar únicamente. Y debemos aprovechar la oportunidad que se ofrece, cuando digo en este congreso, porque ahora con las nuevas tecnologías podemos alcanzar, bueno, llegar hasta fines del continente africano. Sí. Bueno, Véronique Solange de Gabon, ante todo agradecer tan rica intervención, porque nosotros que hemos iniciado los estudios españoles desde estos países africanos sin saber por qué, simplemente porque la comisión de beca orientó hacia los estudios españoles y lo hicimos así, pero con este histórico comprendemos mejor de dónde viene y cómo se ha articulado. Y es en este sentido que quiero apoyar lo que ha dicho, porque vemos que ahora en África los estudios africanos, hispanoafricanos, conciernen el dominio de las letras lingüística. Será interesante hoy que se oriente también hacia otros dominios. Y a este nivel quiero aprovechar también la ocasión para dirigirme a Instituto Cervantes, porque Gabón, por ejemplo, acaba de aprovechar de una semana de formación en la Escuela Normal Superior. Era sobre el español con fines específicos. Era interesante porque, por ejemplo, estoy dirigiendo dos tesinas de fin de ciclo, diciendo a los alumnos profesores de Gabón que hay que ver cómo enseñar el español en los institutos técnicos de Gabón. Hay que ver cómo hacer para que el que tiene un bachillerato de serie económico pueda seguir los estudios en español, porque cuando se orientan en la facultad de estudios ibéricos están obligados a hacer estudios de letras, mientras que esto no era su formación. Y eso nos plantea problemas de fracaso o de desánimo. Será interesante alargar español jurídico, español económico y tal y cual. Es mi orientación ahora. Y a este nivel también quiero decir que el final de la intervención es interesante, porque plantea bien
la razón de este encuentro. Yo lo digo bien para Gabón y tal vez para los demás, porque si me sitúo a nivel de Gabón, en la Escuela Normal Superior de Gabón, el baño lingüístico era obligatorio y teníamos convenciones con los cursos internacionales de Salamanca. Pero hace 4 años Gabón ya no puede por la crisis y tal y cual. Y hay una diferencia entre los que formamos anteriormente y los que salen de la escuela normal. También estudiar español es una ilusión de venir a visitar España. Quitarles esta ilusión es algo que España puede ver cómo arreglar. Gabón ya no puede. Yo fui durante unos años jefe de departamento de español en la Escuela Normal Superior. Cada año la embajada nos pedía cuántos locutores, cuántos estudiantes tenéis este año. El número de estudiantes que se interesan al español en Gabón va subiendo, pero falta este apoyo, es necesario. Gracias por eso. Es que por haber tratado todo eso había un pasaje para hablar de las salidas del español. Que se plantea. Las salidas. Se aprende una lengua o para completar nuestros conocimientos o para una vida práctica, pero desgraciadamente lo he tachado con el tiempo. Pues, había un pasaje que lo desarrolla. Nos veremos durante el Congreso, podrá leer lo que propongo.